bienvenidos, ¿cómo les va? 16 horas y hoy nos toca el equipo chiflador. Ay, gracias, mira el zapaterri nuevo de Michelus y le agradezco la ropa de Seili. Beso enorme a todas las empresas que hacen posible esto. Sandrita hoy que me maquilló, en fin, ay, yo estaba tratando de espiar el monitor, perdóname, cosita. 16 horas en punto, 21 grados 6 la temperatura, tarde preciosa, el último día de la semana, divino para disfrutar con nosotros, con un equipo maravilloso de este lado, con ustedes del otro, con toda la información, con toda la actualidad, con todo lo que te interesa. Empecemos, Martín. La Unión Europea fue distinguida con el Premio Nobel de la Paz. Según el jurado, el mayor éxito de la Unión Europea es haber conseguido la paz, la democracia y los derechos humanos. Qué tarado. Uno de Jaimito, te cuento, uno de la suegra. El canal Paca Paca y las abuelas de Plaza de Mayo están de cumpleaños y para festejarlo organizaron el festival Juntos Cumplimos con Vos. Vienen 2 nietos recuperados a contarnos de qué se trata. Y también nos visita el flamante subsecretario de Comercialización de Economía Social, Sugarchuk, nuestro querido Ariel. Hoy con la campaña Compremos lo Nuestro, Cooperativas TEC. Son 4 emprendimientos diferentes en San Andrés, provincia de Buenos Aires. Disculpen la voz de... ¿Qué te pasa? Nada. ¿Estuviste rock and rolleando Anoche hubo mucho rock and roll. Y perdón, hoy es el día de don Alfred Zayat. Alfred Zayat, ¿dónde estuvo? Perdón, ¿dónde estuvo anoche? ¿Dónde estuvo anoche? Martín, quiero respuestas ya. La Chequefest, la fiesta de su programa. El señor pero hoy tendría que estar acá. No, bueno, hoy sufrió una dolencia, le mandamos un beso enorme a Alfredo. Dolencia, ya, fisura, resaca. Panza, le abrió la panza, Alfredo. Se cayó mal la fiesta. Un saludo enorme, que te mejores, Alfredo. Se le fue la mano con las copas. Claro, qué dolencia. Te duele la cabeza y sí. Alfredo, querido, otro verso. Ese claro, no va en serio. A mí me quedó Nos gustaría comunicarnos con vos por teléfono. Te mandamos un abrazo de corazón, pero... no creo que pueda hablar, ¿no? Muy bien estuvo, la verdad que hay que reconocer sus dotes de conductor. ¿Bailó? No, condujo toda la fiesta. ¿Condujo la fiesta? 8 horas. O sea, animador de la 8 horas. Una película al comienzo. ¿El videíto trajiste? Tremendo, no pude verlo. Sí. Le pedimos que lo grabe. No pude. Una pregunta que le hago a Federica y a Mariana. ¿Quién de esta mesa estuvo invitado? No. Yo no, Solamente él, o sea, que decir, bueno... Pero porque soy compañero de que radio. quede claro que Alfredo. nosotros no. Y Trabajamos nosotros, en la misma radio. pero ¿y nosotros por qué no? ¿Que íbamos a consumir un Bueno, sanguchito de mar? una pregunta. El martes, cuando venga Alfredo aquí, se hacen las quejas al caso. Me encantaría lograr una comunicación, no sé si atiende el teléfono, que yo capaz que está tan grave que no puede, no sé. ¿Vías de comunicación? www.tvpublica.com.ar, sitio web de nuestro canal, lo tienen, miren todo. Nuestro querido Capusotto, entre otras cosas también. Otra trama, se puede ver. Otra trama. Otra trama, que es el domingo. ¿Cómo anda otra trama? Bien, bien. Esta mañana estuvimos con Estela de Carlotto y la verdad que Estela es una mujer tan adorable, tan increíble, tan delicada. Es tan admirable todo lo que ella hace, que no dijo una palabra el Nobel, ¿no? Pero por eso la podemos decir nosotros. Porque es educada ella, la podemos decir nosotros. En un ratito seguro vamos a poder hablar un poco más. Sí, ¿vale? sí, no, yo simplemente una línea, decir que qué vergüenza, eso nada más, que no lo gane Estela de Carlotto, o mejor dicho, abuelas de Plaza de Mayo y lo gane la Unión Europea. Después Martín explica todo más en profundidad. Pero bueno, este domingo entonces, vergüenza. Después del noticiero de la medianoche, va a estar doña Estela de Carlotto, entre otros, ¿verdad? Exactamente, bueno, y un nieto que creo que va a estar hoy aquí. no sé. Y sí, porque me dicen que tomo los invitados por los pasillos. Sí, los roba por los pasillos, sabemos todos. Anda abriendo oficinas y se chafa invitados, sí, vamos. No lo digas, nadie se va a dar Cállate, cuenta. claro. Bueno, el mail es consentidopúblico@tvpublica.com.ar, nuestro Twitter @tv_pública y nuestro Facebook Consentido Público. Dale. Bueno, y hoy es el día entonces en que Osvaldo ha confesado públicamente que robó invitados. El famoso guarda cualquier oficina de producción, cierran bien porque tenés un invitado, pasa el Osvaldo y se lo afana. Vamos con el Día del Respeto de la Diversidad Cultural, anteriormente llamado Día de la Raza, por suerte, nombre cambiado. ¿Por qué motivo? Bueno, recuerdan, 3 de noviembre de 2010, ante un decreto presidencial, se cambia este día y se dice que es el día, se cambia el Día de la Raza, que se decía antiguamente. Bueno, nosotros... Cuando éramos chiquitos recordábamos aquel día y hoy se llama Día del Respeto a la Diversidad Cultural, una iniciativa de Argentina muy interesante porque trae una reforma del concepto a la región. Pero quiero decir algo,
entre el Día de la Raza, Antiguo Día de la Raza, y el Día de la Diversidad Cultural, hubo un tiempo en que hubo una corriente donde decía que era el Día del Encuentro de Dos Culturas. Cierto. Y el Encuentro de Dos Culturas también tiene per se dentro del concepto que hay una que le gana a la otra. Es que medio pasó eso, además. Bueno, o sea, digamos, intentó aplastar una a la otra. Exactamente. Sin lugar a dudas. Entonces, con muy buen tino, este gobierno, analizando un montón de proyectos, cosas que se escribieron sobre el descubrimiento de América, un trabajo que hizo el INADI, bueno, un montón de información. Con toda esa información se llegó a que el 3 de noviembre del 2010 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decretara que a partir de esa fecha, los 12 de octubre, serían el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. ¿Y cuál es el espíritu? El espíritu es, primero, entender que esta tierra estuvo siempre habitada por seres humanos con capacidades propias, con culturas propias y con, digamos, inclusive con conocimientos aún mayores de hechos que los que llegaron. Segundo, que es necesario recomponer la relación entre estos originarios y los que hoy vivimos, que fue literalmente destruido como tejido social. De hecho, esa es una deuda que tenemos todos. Absoluta, enorme, sí, aún no saldada. Absolutamente. Y lo otro... Anda a ver cómo están los pueblos originarios. No, olvídate. Muertos de hambre, maltratados. Y la excusa siempre es la misma, sí. Lo que pasa es que dicen son unos borrachos. Bueno, te lo tenés que ver por qué están en esa situación. Y lo tercero, que es también para mí lo más interesante, es que a partir de la diversidad cultural se pueden meter en la misma bolsa, lo digo en un buen sentido, un montón de otras cuestiones que tienen que ver con el descubrir este mosaico que somos y no hablar más de la tolerancia. No hay tolerancia. Lo que hay es una integridad cultural de la que somos parte y vivimos en ella. Así que esto que parece tan argentino, ¿no? Porque realmente nace en Argentina a partir de un decreto de la presidenta, se fue como contagiando en diferentes lugares de América Latina. Y bueno, inclusive hoy en Bolivia hay un estudio hecho sobre este decreto que es muy importante. Ustedes saben que la población boliviana tiene un alto componente de originarios. Su presidente, sin ir más lejos. Así que bueno... Sí, y también altamente discriminado. Y altamente discriminado. Muy impresionante. Sobre todo el este, sí, lo que se llama toda la zona del este, pero, el oriente. Hablando de unos términos tan ofensivos que para nosotros... sí, llamativo, sí. Es interesante, en la película Infancia Clandestina hay un acto del famoso Día de la Raza. En aquel momento de la raza. Claro, claro. Y es muy impresionante. ¿No te acordás que nos disfrazaban de indiecitos? Claro, sí. El mensaje que se transmite en ese acto. Claro. Y lo interesante también es ver cómo han ido mutando con el paso de los años, afortunadamente, los actos de este día, ¿no? Se parte de la idea de que la cultura venía de España. Era colonizadora, era superior a la cultura autóctona. Y la iglesia, el poder de la iglesia, la cruz, como venía y aparte, a evangelizar. Y aparte una cosa que es, digamos, es crucial, se sacó la palabra celebración. No es una celebración. Es un día de memoria, de respeto. Y tampoco es descubrimiento ni colonización. Claro. Que las culturas, digamos, estaban en el mundo y había una dinámica, como dicen los más modernos de los progresistas, es cierto. Inevitablemente esto ocurrió. Lo que quiero decir es que no hay que ser inocente. Lo que ocurrió fue tremendo en América. Fue tremendo. Bueno, dejaron tierra arrasada. Sí, así. Y entonces, por ahí de un intento, aunque sea mínimo, aún cuando viene la cultura dominante, un intento de comprender al otro. No, arrasar, matar y punto, ¿no? Recién hacías referencia, Martín, a lo que pasa en Bolivia, y no pude menos que encadenarlo con lo que pasó, las últimas imágenes que tenemos del Perú, de una chica brutalmente agredida. Fue noticia en todos los noticieros en Perú, hablando de racismo, discriminación, en un hecho absolutamente repudiable. Vas a ver el video, vas a ver las repercusiones que ha tenido la prensa. Una chica argentina brutalmente agredida en Perú. La verdad es que no es habitual ver este tipo de imágenes. Adentro de una universidad, además, ¿no? Como que es un ámbito en el cual llama mucho más la atención. Absolutamente, sí, donde debería primar otro tipo de cuestión, sí, absolutamente. Vamos a hablar ahora de otra situación que parece ser que por fin va a poder realizarse. Estoy hablando del aborto no punible. Todos los medios, por suerte, me parece que unánimamente siguiendo y repudiando el hecho del amparo y esta cuestión y de este dilate ridículo. Y finalmente
Finalmente la Corte Suprema, trabajando contrarreloj, ¿qué decidió? Anoche, después de las 9 de la noche, salió el fallo de la Corte Suprema. Justamente lo que hizo fue suspender esa medida cautelar que había dictado en forma muy irregular la jueza en lo civil, Miriam Rustán de Estrada. Al suspender esa medida, le ordena al gobierno de la ciudad cumplir, realizar, garantizar en forma urgente la práctica del aborto no punible solicitado por esta joven de 32 años, víctima de trata, que justamente había quedado embarazada durante su cautiverio en prostíbulos. Quiero señalar una cosa más, porque la Corte da otro mensaje, le dice a los tribunales, esta es la forma de actuar, no hay que judicializar estos casos, y da como mensaje a todo el país. Muy interesante para que otros jueces tengan en cuenta que cuando va alguno de estos grupos ultracatólicos que pretenden obstruir los derechos, no reciban, las rechacen, como había dicho el primer juez que tomó el caso, que era el fuero contencioso administrativo de la ciudad. Así que me parece un mensaje muy fuerte de la Corte Suprema a todos los tribunales. Y voy a decir algo más, que estuve en contacto con la abogada, una de las abogadas que la acompaña a esta joven, y ella me decía, ¿sabes lo que más la está angustiando? No es tanto, bueno, lo que sufrió en el cautiverio, el tema del embarazo, la dilatación justamente del aborto. Lo que más le angustia es la difusión que tuvo el caso y que sus hijos se enteren de esta situación, del escrache que vivió. Y esto creo que es un punto de reflexión enorme para la irresponsabilidad del jefe de gobierno porteño, que fue, al difundir el hecho, quien dio el puntapié para que esto se tomara estado público y estemos en esta instancia debatiendo si tiene derecho o no tiene derecho, cuando esto es una cosa que desde 1921 está contemplada en la ley. Y frente a esto, hoy se conoció un caso en la provincia de Buenos Aires. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, desde el Ministerio de Salud, salieron a decir que se había practicado un aborto no punible en un hospital, el San Martín, porque en un primer momento se había planteado que había ciertas dificultades. Yo creo que lo ideal es que no nos enteremos, que se cumpla, que no se difunda. La verdad que es una práctica médica legal, por lo tanto, no nos tendríamos que enterar. Debería ocurrir en la intimidad y la confidencialidad del consultorio médico, y así estaría, así se debe proceder. A mí realmente, cuando hoy me enteré, bueno, uno dice, bueno, qué suerte que se hizo. No, qué mal que nos enteramos. La verdad que trascienda la realización de un aborto no punible es que algo está mal en las políticas públicas de salud. Claro. Gracias, Mariana, impecable. Vamos al reestreno. Él está ansioso, por fin, porque él está... me llamaba por teléfono, Fede, vamos a poder, porque yo estoy preocupado. En fin, es una película que quiero tanto, que marcó tanto mi vida. Se reestrenó Bichito Casablanca, finalmente, a pedido del público. A ver, no pongo tanto énfasis como Fede, pero sí decir que la guerra y el amor no se llevan bien nunca. Sin embargo, en Casablanca sí. Sí, en Casablanca sí. Porque tenemos una situación, 1942, Ilsa, ahí está en pantalla. Qué bonita. La bella Ingrid Bergman. Qué bonita, que necesita salir de Casablanca para que su marido pueda seguir combatiendo a los nazis junto con los aliados. Y ahí hay un antiguo amor. Y cuando yo digo, o decía ayer, que el amor tiene que ver con la sutileza, es que por eso me da tanto gusto ver esta película, porque vivimos en un momento donde todo ocurre de manera directa, clara, donde se comenta incluso lo que jamás debe comentarse, y esta película es lo contrario. Esta película es un momento de casi un triángulo amoroso, porque es casi un triángulo amoroso, donde todo se insinúa, todo está presente, todo tiene vida, y sin embargo nadie podría decir que ocurre, o si ocurre, ocurre como en la tragedia griega, fuera de foco, fuera de campo, ¿no? Entonces es una película hermosa que ganó el premio Oscar a la mejor película en 1943 y que nos reencuentra con un romanticismo no banal, no superficial, no, nos reencuentra con un romanticismo profundo, que es el de la sutileza, que es el de la mirada, que es el del roce. A mí me fascina. Vos sabés que lo que está diciendo Osvaldo me llevó a un lugar maravilloso. Es un ícono la película. Es un ícono. Así como en su momento fue la primera El Padrino. Es un ícono. Claro. A tal punto que en la Argentina se hizo una publicidad donde alguien hacía de Humphrey Bogart
y decía, tócala de nuevo Sam. Frase que nunca existió en la película. Sí, es increíble eso. Porque el ícono es tan fuerte, lo que está diciendo Osvaldo, es tan fuerte ese ícono, ese amor difícil que está en la película, o sea, y ocurre fuera del margen, tal cual. Y ocurre todo y vos lo ves y no está. Es maravillosa la película. Y bueno, y algo de eso tiene que ver con el arte en su sentido más profundo, las mediaciones estéticas y no la pornografía, por ejemplo. Lo obvio. ¿No? Que es lo obvio, que es lo que se ve. El erotismo supone un ocultar y desocultar al mismo tiempo. Es maravilloso. Y la película tiene mucho erotismo precisamente por eso, ¿no? ¿Reestreno entonces? Reestreno, sí. Qué sé yo, es muy raro, también es linda la oportunidad de poder ver un clásico de la cinematografía en un cine hoy, ¿no? ¿Qué te parece? Copia remasterizada. Eso te iba a preguntar, la copia está impecable, como si fuera nuevita. Supongo que sí, yo la película la tengo en mi casa, la he visto muchas veces, pero sí, se supone que sí. Y además es cierto, es en serio de otras generaciones, es como una unión de generaciones. Eso es muy loco, absolutamente. Como que uno puede verla con su madre y su madre tendrá... Mi padre, un fanático, creo que la vio más de 50, 60, 70 veces cada vez que aparece en el cable. Va a ir al cine, porque realmente no sé si va a ir al cine. verla en el lo voy a cine, llevar, esa peli, se lo voy a proponer. verla en el cine, esa peli debe ser bastante mágico. Es otra historia, chicos. Porque además en lo profundo no es que cambió tanto el amor, no cambió tanto en lo profundo las maneras de vincularse. Claro que no. En la superficie cambió, pero en lo profundo no, es lo mismo. Es lo mismo, absolutamente de acuerdo. Lo que no es lo mismo es el tema dinosaurio. Jurassic Park, recordarán todos, ya que hablamos otro de hito. cine. Otro que también fue un antes y un después, y a partir de allí la industria del dinosaurio estallando por los aires y despertando fantasías. ¿Podría llegar a pasar esto en nuestros días? Bueno, dicen los científicos doblados que no. Me diste pie para algo. Chip Kidd es uno de los diseñadores de tapas de libros más importantes del mundo. De hecho, en un TED, ¿vieron esas charlas TED que se suelen dar por allí? Fue uno de los oradores principales hablando de lo que significa diseñar las tapas. Él diseñó la tapa de Jurassic Park, del libro de Michael Crichton, Jurassic Park. Esa imagen del esqueleto del dinosaurio. ¿Por qué impactó tanto Jurassic Park? Porque el libro, y tanto el libro como la película, dejó entrever que con algún juego truculento de la ciencia y un poco de ADN éramos capaces de traer a la vida a los dinosaurios. Perdón, Martín, cada vez que algún científico encontraba algún mosquitingui en alguna piedra, ya se hablaba de el poder volverlo a la vida y que esa especie volviera a estar entre nosotros. Bien, pero para que esto ocurra, la pieza no debe pasar más de 6.800.000 millones de años. Es un tiempo, te digo. Entonces, las piezas que se encuentran con posibilidad ya pasaron, superaron esa... Entonces, ¿pero no hay ninguno de 6 millones de años? Sí, todo lo que es congelado y anterior. Por ejemplo, el mamut siberiano famoso, que es lo primero que se encuentra allí en Siberia, conservado casi en perfecto estado. Ese mamut siberiano, pariente cercano del elefante, muy cercano. De ese resto se le puede extraer el ADN, fecundar un óvulo y ponerlo en un útero de un elefante hembra, que es lo más parecido. Está bien, pero aunque se pueda, mejor todo lo que se puede no vale la pena hacer. Además tampoco tendría tanto onda tenerlo como mascota. No conviene. Lo que dicen los australianos es, las piezas que hay superan esa cantidad de millones de años, por lo tanto, la ilusión de Jurassic Park parece que se va. ¿Se va? Chao. Lo que no se va, lo que se viene es el Festival de Abuelas y de Paca Paca. Se juntaron y este sábado va a tener lugar el festival y lo cierto es que las abuelas conmemorando los 35 años de su existencia y Paca Paca, 2 jóvenes añitos y allí unidos van a ofrecer un festival gratuito. Están con nosotros Mariana Zaffaroni, comienzo por las damas como corresponde, y Manuel González, ¿está bien dicho? Sí, muy bien. Bueno, bienvenidos chicos, gracias por venir. Nietos recuperados ellos, representantes de abuelas y de Paca Paca, agentes de prensa hoy del Gran Festival Gran, ¿qué rol tienen? Bueno, bienvenidos. Yo nunca sé si cuando hablo de abuelas digo, en realidad no se celebra la existencia de abuelas porque no deberíamos tener una historia como la que tenemos. Si no hubiera pasado lo que pasó, algo tan doloroso y trágico, las abuelas no existirían como entidad. Pero lo cierto es que también hacen de lo suyo una celebración del amor tan enorme que en un punto el celebrar también cabe como término. ¿Qué opinan? Sí, yo creo que el hecho de que las abuelas existan nos ha permitido a todos
los nietos que hemos recuperado la identidad, poder reencontrarnos con nuestra historia y bueno, realmente nosotros celebramos la existencia de abuelas, pero sí, en parte como vos decís, ojalá nunca hubiese tenido que existir una organización así para hacer esta búsqueda y esta lucha. ¿Cuánto hace, Mariana, que vos te enterás quién sos realmente? 20 años. Este año hace 20 años. Bastante joven, porque sos Sí. una mujer joven. Sí. ¿Querés contarlo? Bueno, el encuentro con mi historia fue bastante, para mí, traumático, porque bueno, en el momento en el que a mí el juez de la causa me restituye la identidad, yo no quería escuchar lo que me decían, no quería saber nada con la familia que me había estado buscando. Y bueno, durante muchos años ellos viven en Uruguay, venían periódicamente a la Argentina y yo la verdad que, digamos, los encuentros que tenía siempre eran muy obligados. ¿Y cómo es no querer escuchar y que te lo tengan que contar? Digo, porque esa escena no la imagino. ¿Se entiende? No, no, a ver... No te entiendo. Cuando a ver, ¿cómo escena, no? Claro, exacto. ¿Cómo es? Bueno, te llevan a un lugar y te cuentan algo... te lo describo en una imagen. Sí. O sea, la primera reunión que vienen mi abuela y mis dos tías, mi abuela saca en un sobre fotos de mis padres, me dice, bueno, esta es tu mamá, esta es tu papá. Yo guardé las fotos, se las devolví y dije, no las quiero ver. O sea... así. ¿Y cuánto te llevó el proceso de poder vincularte de otra forma con tu familia? En lo particular, a mí me llevó bastante tiempo digamos, lo que de alguna manera cambió la perspectiva para poder vincularme con ellos fue cuando yo tuve a mi hija, que ellos, digamos, empezaron a venir con, digamos, con un tema para la reunión diferente que no tenía que ver con contarme a mí de mis padres y de mi historia, sino que venían a conocer a la nena y hablábamos sobre la nena y recién ahí es como que pudimos hablar o sea, yo me permití conocerlos y relajarme un poco de que, bueno, de que lo único que venían no era a tratar de contarme cosas que yo no quería escuchar y ahí empezamos un vínculo, digamos, diferente. No, y además no sé si te pasó, pero la mirada de uno cambia mucho cuando uno es mamá. Totalmente. Uno entiende un montón de cosas que hasta que no tiene esa criatura en brazos no entienda y no dimensiona. Estela Carlotto dice que primero la odiaban. Yo le decía, pero ¿cómo te van a odiar a vos? ¿Te aman? No, me dice, primero los nietos me odian porque soy la representante, la que trae la que invade por ahí, la que invade. Y después me van queriendo. ¿A vos te ocurrió algo parecido? Y sí, o sea, por lo menos en los casos de los nietos en los que, digamos, los encuentran sin que ellos tengan ninguna duda sobre su identidad, es tremendo que te vengan a decir que no sos quien sos, claro, que tus padres no son tus padres, que en mi caso me llamaba de una manera distinta y cumplía los años en una fecha diferente. Para quien no tiene ninguna duda es dificilísimo. Ahora, los jóvenes que se acercan en la actualidad con dudas ya tienen la mitad del camino allanado. Yo iba ahí. Claro. ¿Alguno de los dos, digo, así te damos paso sí, también? Pobre. No tengo nada para decir. No. ¿Sospechabas algo antes de que supieras? ¿Tuviste algún indicio, una sospecha? Digo, también puede servirte, o sea, porque es difícil meterte en tu cuero, ¿sabes? Sí, no, yo no sospechaba porque yo sabía que no era hijo de la familia con la que me había criado. Entonces yo sabía que en algún lugar existía otra familia. Lo que creía era que me habían abandonado, que no me querían. Entonces me di cuenta después de que eso que al principio me molestaba, me incomodaba, esto de pensar que te habían abandonado, y yo después ya de grande decía, no, yo ya tengo mi vida, eso no me afecta. Claro, voy para adelante. En realidad me pesaba muchísimo porque el día que me enteré de que no solo no me habían abandonado, sino que me estaban buscando hacía 19 años, fue, bueno, como que de repente todo ese amor se te viene encima, ¿no? Que después también es difícil porque no sabes cómo tenés que responder a eso. Tiene una anécdota increíble, por favor, contá la anécdota de los músicos, te lo pido que la cuentes. Y la marquita en la oreja, ¿no? Increíble. También.
Yo tengo una marquita. No, entonces me confundo con otra historia, pero había una de otro de los... Hay algo que te queríamos contar. Tenemos... En realidad... Escuchá tengo muchas marquitas. Escuchá la anécdota. Yo tengo... Mi hermano es el bajista de Los Pericos. Claro. Y nosotros habíamos estado varias veces juntos antes de encontrarnos, porque bueno, él siendo músico y yo siendo adolescente, cuando ellos estaban además arrancando su carrera y mi viaje a Bariloche y nada, todo eso fue musicalizado por ellos casi. Así que unos pocos meses antes, por ejemplo, de que a mí me hayan encontrado, yo me había criado como hijo único también, y él también, estuvimos a metros de distancia, él tocando y yo mirándolo, y yo hablando de él porque es zurdo, es bajista, y poco tiempo después llegaron a mi casa cuando me encontraron, y cuando me empiezan a hablar y me dicen, tenés una abuela que te está buscando, lo mío en eso es distinto a lo de Mariana, pues yo inmediatamente quería conocerlos a todos, quería ir a abrazarlos a todos. Y me dicen que tenía un hermano, para mí eso era absolutamente extraño, porque no podía imaginarme tener a alguien, porque ¿no? Uno cuando es... a mí la primera cosa que me dijeron fue, tu abuela te está buscando, la segunda que me dijeron fue, tu mamá y tu papá están desaparecidos, que es un poco fuerte, pero creo que estuvo bien, porque inmediatamente uno se imagina una mamá y un papá cuando te dicen tu familia te está buscando. Claro. Y esa posibilidad no existía en este caso. Y me dicen que tenía un hermano, y entonces cuando sigue el relato y me dice, tu hermano es músico, y me ofrecían conocer a mi abuela, pero no a mi hermano. Entonces yo le dije, bueno, pero ¿y mi hermano? No, pero tu hermano está en España. Ah, ¿vive allá? No, está de gira. Yo cuando me dijeron que era músico pensé que era un profesor de música. Y entonces dije, ¿pero quién es? Me dijo, es el bajista de Los Pericos. Entonces, en mi casa había discos de ellos. Entonces yo lo saqué, lo abrí y le dije, ¿es este? O sea que... Claro, era muy loco, ¿no? Pero eso es algo que, esa historia, la nuestra, por ahí es sumamente particular por eso, pero es algo que pasa con todas las historias, porque los nietos están entre nosotros. O sea que ese cruce que yo tenía con mi hermano, quizás lo tuve con mi abuela. Es incomprobable, porque yo no sé qué día mi abuela pasó por la Valle y claro, yo pasaba por ahí, ¿no? Pero es muy factible, los nietos que estamos buscando están acá y nos estamos cruzando todo el tiempo. A ver, yo quería ir un poco a eso. Hoy los nietos, los chicos que no saben cuál es su verdadera identidad, más o menos, ¿qué edad tienen? Y un poco más de 30, entre 33 y 37 años. ¿Y cómo está haciendo? Nos enteramos esta semana, por suerte, de que la nieta 107, ¿verdad? Sí. Sabe auténticamente quién es y pudo recuperar su identidad, pero quedan alrededor de 400, se supone, que todavía no lo saben, que viven creyendo, como Mariana cuenta, creyendo que son otra persona, que cumple años otro día y que sus padres son otros. Es tremendamente conmovedor eso, es tremendamente, yo no se los voy a contar a ustedes, pero lo estoy pensando en voz alta, si se quiere. Pensándolos como adultos, quizás uno se cuestiona a veces menos cosas de sus orígenes, sobre todo. Uno ya está plantado en otro lugar en la vida, en fin. ¿Cómo está siendo la búsqueda? ¿Está siendo más trabajosa o a partir de la difusión de los medios hay más pibes preguntando o hay más vecinos llamando y contando? En fin, ¿cómo está haciendo esa parte? Yo creo que la difusión siempre ayuda, porque si los nietos que estamos buscando no tienen dudas, por ahí su amigo, su amiga, el que vive al lado, el vecino, como vos decís, puede saber algo o puede plantar la duda en aquel que no la tiene. Y por supuesto que la difusión siempre ayuda, es decir, a todas las personas a las que se pueda llegar y plantar esta duda de todos los jóvenes que han nacido en esa época y que haya alguna circunstancia que hace pensar que pueda haber alguna historia diferente en su pasado, hablando permanentemente del tema, que es algo que, por lo menos en la época en que me tocó a mí, se hablaba muy poco, y siempre las restituciones en aquella época, que nosotros éramos chiquitos, las pasaban por televisión y eran terribles, porque uno veía a los chicos llorando, claro, que los arrancaban de los brazos de uno, los llevaban para el otro lado, o sea, era algo tremendo. Hoy en día está más... hay un protocolo muy serio, muy profundo. Pero además ya son adultos. Digamos, nadie crecieron los nietos. Digo, claro, ya no tienen 10 años que los pueden llevar de un lado para el otro y un juez decidir sobre lo que quieren hacer y si los ponen acá o los ponen allá o los sacan de acá o los sacan de allá. Digo, hoy en día son adultos y bueno, uno lo que hace, las abuelas lo que hacen es transmitirle esta historia que vienen atesorando para ellos, y ellos, bueno, después harán con eso lo que les salga, lo que puedan. Es decir, ya no tiene nada que ver con
con lo traumático de todas esas cosas que pasaron. ¿Y cómo se trabaja la historia nueva? Porque uno de repente tiene otros padres, otros hermanos, otra historia. Uno va creciendo con su historia, uno va incorporando cada hecho, cada situación. Uno de repente se da cuenta, como en tu caso, que nada era como te lo habían contado. Tenés una vida hasta que un día alguien te informa que tu vida era otra. Y bueno, es un proceso que yo por lo menos todavía no terminé de elaborar, porque uno durante mucho tiempo es como que también sigue diciendo, bueno, no, pero mi vida ahora es esta y sigo adelante con mi vida, pero llega un punto donde te chocas con la realidad y tu vida no puede seguir si vos no afrontás eso que está claro, ahí escondido. En algún momento te tenés que hacer cargo de eso. ¿Qué pasa con por ahí quienes están con dudas o algún amigo o vecino le plantea que podría ser? También les debe surgir mucho temor en qué va a pasar con la familia con la que se criaron, con los apropiadores, porque bueno, muchos terminan presos, depende del involucramiento o la responsabilidad que tuvieron en esa apropiación, ¿no? Eso también me parece como interesante contar. Supongo que cada historia es muy distinta. Seguro. Pero cómo se vive ese desprendimiento también. Mirá, en aquellos vínculos en los que se forma un vínculo, no sé cómo decirlo, sano, porque no es la palabra. Sí, de afecto. De afecto, es una preocupación eso para la persona que tiene que, o sea, la identidad, la nueva identidad o la verdadera identidad, mejor dicho, viene acompañado de alguna manera, terminar con todo lo que, digamos, con todo ese contexto de apropiación. Es difícil, pero bueno, eso es algo de lo que no se tiene que preocupar la persona. Digo, ellos son las víctimas en este caso, digo, no se tienen que preocupar por eso, pero es algo que sí, que es inevitable pensarlo. Para ir cerrando, recomendar siempre que ante cualquier duda concurras. Abuelas son tremendamente serias, amorosas, responsables, y lo cierto es que el saldo, me animo a decir, siempre es positivo. Podrá ser absolutamente conmocionante, podrá ser un antes y un después, sin lugar a dudas que lo es, pero siempre la verdad alivia, siempre. Uno sabe qué hacer con eso, por lo menos. Uno sabe que la realidad es realmente la que le toca, es esa. Es liberador. Exactamente, es liberador. exactamente, sin dudas, sin dudas. A ver, haceme de agente de prensa ya. Festival de Abuelas y Paca Paca, sí. Todo el mundo invitado. Tiene que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? Digo, y con tu pregunta de cómo se hace hoy con los chicos que ya son adultos. Digo, justamente la idea de hacer este festival entre Paca Paca y Abuelas tiene que ver con que muchos de los casi 400 jóvenes que faltan ya son mamás o papás. Entonces, no solo se está buscando a la generación de los nietos, sino a la de los bisnietos, que también tienen su identidad cambiada, ¿no? Esto que vos decías, cuando uno piensa que esto está pasando todos los días, es absolutamente perverso, doloroso, es justamente un crimen de lesa humanidad. Y lo que decís es real, atraviesa. Claro. Eso es muy impresionante. Hay chicos que nacieron después del año 2000 y que hoy tienen una identidad que no es la verdadera. Tiene abuelos que no son... Tienen otro apellido, tienen otra afiliación. Esto es lo que nos impulsó de las dos partes, de Paca Paca y de nosotros, de parte de las abuelas, a pensar, bueno, ¿por qué no hacemos algo juntos? Este festival, que son los 2 años de Paca Paca y los 35 de Abuelas, apunta a eso, ¿no? A que las abuelas, así como fueron modificando, en su comienzo buscaban bebés, después niños, después buscaban adolescentes, después adultos, y la difusión es la mejor herramienta que tenemos, por eso la mayoría de los últimos nietos vinieron solos buscando su identidad. También hay que empezar a hablarle a los bisnietos, ¿no? Porque a veces eso de convertirse en mamá o papá a alguien que estaba dudando sobre esa identidad, quizás en algún momento puede aguantarlo. Ahora, que esa decisión también se transfiere a sus hijos es algo que en algún momento los moviliza y dice, no tengo derecho a que mi hijo tampoco sepa quién es. ¿A partir de qué hora entonces está invitada la gente para poder participar? Desde las 15 horas frente al Palacio Pisurno. Muy bien. De 15 a 18. De 15 a 18 en el día de mañana, ¿verdad? Mañana, sí, digo bien, sí, sábado. Sí, muy bien. Sí, entonces todo el mundo invitado allí frente al Ministerio de Educación. Gracias, felicitaciones. Y va a estar repleto de gente porque está anunciado divino tiempo, así que el tiempo acompaña y unos artistas maravillosos arriba del escenario para toda la familia. Corte, ya venimos.